Seguro que a todos los que nos gustan las plantas nos suena esto: regar, ponerlas al sol y cruzar los dedos. Pero ¿y si te dijera que la verdadera clave del éxito no está en la regadera, sino en ese universo invisible que se esconde justo bajo nuestros pies? Hoy vamos a explorar ese mundo subterráneo que decide si un jardín simplemente sobrevive o si de verdad llega a prosperar. Es que es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa frustración de ponerle todo el cariño del mundo a una planta, le das agua, le das luz y aún así un día la ves mustia. Y te preguntas, ¿pero qué he hecho mal? Pues mira, la respuesta casi nunca está en cuánta agua le damos, sino en el cómo, el cuándo y sobre todo a dónde va a parar realmente esa agua. Así que, para empezar, vamos al lío. Vamos a poner el foco en el primer sospechoso, que es el propio acto de regar. Analicemos esos errores tan comunes que muchas veces, sin darnos ni cuenta, están saboteando todo nuestro esfuerzo. Es que solemos irnos a los dos extremos, ¿a que sí? Por un lado está el riego excesivo, nos pasamos de generosos y literalmente ahogamos las raíces. Se quedan sin oxígeno y se convierten en el festín perfecto para los hongos. Y por otro lado, el riego superficial. Un poquito de agua por encima que lo único que consigue es engañar a las raíces para que se queden en la superficie, haciéndolas súper débiles y vulnerables a la primera ola de calor que llegue. Y ojo que el momento y la técnica también son clave, y mucho. Regar a pleno sol es básicamente ver cómo el dinero se evapora, porque el agua no llega a donde tiene que llegar. Mojar las hojas puede parecer buena idea, pero puede quemarlas o crear un paraíso para los hongos. Y por supuesto, no podemos tratar al jardín igual en agosto que en diciembre. La clave es estar siempre adaptándose. Vale, ya hemos visto los fallos más típicos en la superficie, pero la verdadera historia, la que es de verdad fascinante, ocurre bajo tierra. Así que es hora de sumergirnos en el suelo porque él es el auténtico protagonista de nuestro jardín. Mirad, esta es la mejor metáfora para entenderlo todo. El suelo es como una esponja. Lo que pasa es que no todos los suelos son iguales. Algunos son como una esponja súper densa que lo chupa todo y otros son más bien como un colador. Entender qué tipo de esponja tenemos es el primer paso, el fundamental para regar con cabeza. Porque claro, el suelo no es solo tierra y ya está, que va, es un sistema súper complejo, con sus capas, su estructura. Cada una de esas capas juega un papel importantísimo en cómo el agua se filtra, cómo se almacena y al final cómo llega a las raíces. Fijaos, aquí se ve clarísimo. Un suelo arenoso es eso, un colador. El agua se va súper rápido, así que necesita riegos más a menudo, pero con poca cantidad. En cambio, el suelo arcilloso es todo lo contrario. Retiene el agua que da gusto, así que hay que regarlo con ganas, pero dejando mucho tiempo entre riegos para no encharcarlo. Saber dónde estamos nosotros lo cambia absolutamente todo. Muy bien. Una vez que ya entendemos el suelo que pisamos, podemos empezar a usar técnicas que no van en contra de la naturaleza, sino que de hecho colaboran con ella. Se trata de optimizar hasta la última gota de agua. Y para eso hay dos acciones que son increíblemente sencillas, pero de verdad potentísimas. Primero, escardar, o sea, romper esa capita dura que se forma en la superficie para que el agua entre bien y no se vaya por los lados. Y segundo, el acolchado o mulching, que es básicamente ponerle una mantita protectora a nuestro suelo. Es que una capa de paja, de hojas secas, de compost, no solo es para que no salgan malas hierbas, ¿eh? Lo más importante es que funciona como un escudo contra el sol, reduce un montón la evaporación y mantiene la humedad justo ahí donde las raíces la necesitan. Y ahora viene el dato que lo cambia todo. El acolchado puede llegar a reducir la necesidad de riego hasta en un 50%. Pensemos en esto un segundo. La mitad de agua y la mitad de trabajo. Es que es, sin ninguna duda, una de las técnicas más brutales que podemos aplicar. Pero esperad, que aún hay más. Hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros, pero ¿y si hubiera un aliado invisible trabajando para nuestras plantas, ahí mismo, bajo tierra? A ver, imaginemos esto. Las raíces de una planta por sí solas tienen un alcance limitado. Pero ¿y si pudieran conectarse a una especie de red de ayuda? Una red que se extiende muchísimo más allá, buscando agua y nutrientes que de otra forma serían imposibles de alcanzar. Pues esa red es real y se llama micorriza. Y ojo, no es un parásito ni nada por el estilo, es un socio, un hongo súper beneficioso que forma una alianza con las raíces de casi todas las plantas del planeta, una colaboración donde ganan los dos. Las micorrizas se conectan directamente a las raíces y a partir de ahí despliegan una red gigantesca de filamentos microscópicos, que se llaman hifas. Estos hilitos son los que se dedican a explorar el suelo, llegando a sitios donde la raíz por sí sola ni soñaría con llegar. Y aquí reside su poder. Esta red de hongos es muchísimo más fina que las raíces, lo que le permite absorber agua y nutrientes clave, como el fósforo, con una eficiencia asombrosa.
El resultado, una planta muchísimo más resistente a la sequía, a las enfermedades, a casi todo. Para que nos hagamos una idea, es como si le instalaras a la planta un sistema de raíces de última generación. O, mejor todavía, es como en la Internet del suelo, una red de información y de recursos que conecta y fortalece a todo el ecosistema. Y con todo esto, ya podemos juntar todas las piezas del puzzle, ya podemos entender cómo se consigue tener un jardín que sea de verdad fuerte y resiliente. Al final, la fórmula es bastante sencilla si lo pensamos. Primero, entender el suelo que tenemos. Segundo, aplicar técnicas inteligentes como el acolchado. Y tercero, y súper importante, fomentar la vida de esos aliados naturales, como las micorrizas. La suma de estas tres cosas nos da un jardín que, en gran medida, aprende a cuidarse solo. Y este es el objetivo final. No tenés solo un puñado de plantas bonitas, sino un ecosistema vibrante, que funciona en armonía tanto por encima de la tierra como por debajo. Un jardín que no depende de que estemos encima todo el rato, sino que ha encontrado su propia fuerza. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Esto de la jardinería va mucho más allá de echar agua. Se trata de ser una especie de gestor de un pequeño ecosistema, de cuidar la vida invisible para que a cambio nos regale toda esa belleza que sí podemos ver. Así que, la próxima vez que pisemos el jardín, no miremos solo las hojas o las flores. Pensemos por un momento en todo ese universo que se extiende bajo nuestros pies. La pregunta ya no es solo qué secreto se esconde, sino cómo podemos convertirnos en sus mejores aliados. Porque es ahí, en lo que no se ve, donde se cultiva la belleza de verdad.